Son los libros protocanónicos, los libros deuterocanónicos. Resulta que encontramos también algunos libros apócrifos y anteriormente habíamos visto sobre la eficacia de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios es vida, cómo la palabra de Dios permanece en cada uno de nosotros. La verdad está en las Escrituras, no en ninguna otra parte, y así poco a poco hemos ido desarrollando capítulos tras capítulos y vamos día con día empapándonos un poquito más y metiéndonos en el mundo de la Biblia, en el mundo de Dios. Y para este día es la interpretación de la Biblia, el capítulo 8. ¿Qué es la interpretación de la Biblia? ¿Qué vamos a encontrar también en este tema, ¿no? Y hemos visto por experiencia, por los que nos metemos un poquito más en la vida de la iglesia activa, cómo esto por mala interpretación de la Biblia ha causado un desmembramiento de la iglesia y día con día vemos cómo el éxodo de católicos hacia las filas protestantes y parte ha sido, o si no todo, por la mala interpretación de la Biblia. Entonces, vamos a ver este tema donde hay alguna pregunta o algo que compartir, pues lo hacemos de una vez, porque es importante tener presente ciertos criterios para la interpretación de la Biblia. Entonces, la palabra de Dios es permanente, es viva y eficaz para todas las generaciones. Y recordemos lo que decía San Juan Pablo II, la palabra es ayer, hoy y siempre la misma. Por eso es necesario que sea interpretada y actualizada para que su valor vital permanezca para siempre. Se trata de profundizar en las escrituras para descubrir el significado que un texto tuvo en el pasado y qué significa para nosotros hoy. Ahora sí, alguien que me siga ayudando, por favor. Tratándose de un libro antiguo, escrito en tiempos diferentes y por numerosas personas con distintas formas de pensar, no es fácil encontrar el verdadero sentido de la escritura. Por eso es necesario contar con un método o principios que nos ayuden a descubrir su sentido auténtico. En la segunda carta de San Pedro se nos habla, en la segunda carta de San Pedro se nos habla de este peligro. Hay en ellas, las cartas de San Pablo, algunos puntos difíciles de entender, que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras para su propia condenación. Vamos a leer este texto. Ahí. Entonces, ¿qué dice San Pedro con respecto a la interpretación de las escrituras? Dice literalmente, hay en ellas cartas, no, perdón, dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de comprender que las personas ignorantes y poco firmes en la fe tuercen lo mismo que las demás escrituras para su propio perjuicio. En la misma Biblia vemos cómo, por ejemplo, ahí sí, continúa diciendo, ¿no? Como el eunuco, ¿recuerdan aquel pasaje de Hechos 8:31? Estaba el eunuco leyendo algunos pasajes del profeta Isaías. Y Felipe, que es arrebatado por el Espíritu y va a aquel encuentro, le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y el eunuco, muy humilde y sencillamente dice, si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Entonces aquí a lo que decía antes, hay puntos difíciles de entender, dice el apóstol
apóstol, ¿no? Refiriéndose, el apóstol Pedro, refiriéndose a algunos escritos de San Pablo. Entonces, vamos a ver en qué consiste la interpretación de la Biblia. Por favor. La interpretación de la Biblia consiste en el descubrimiento del sentido auténtico de los textos sagrados, es decir, de la verdad que realmente Dios quiso comunicar a los hombres por medio de los agiógrafos, tanto a los receptores directos de los textos como a nosotros actualmente. La ciencia que enseña a interpretar correctamente un texto de la Escritura se llama hermenéutica, aunque en la práctica se comprende la interpretación en dos sentidos o aspectos: exégesis y hermenéutica. Muy bien. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada una de estas palabras. ¿Qué es la exégesis? Es la búsqueda del significado original del texto, es decir, lo que el texto responde a la pregunta ¿qué dice el texto? Es decir, esta palabrita significa literalmente lo que está escrito en el texto. Y ahora vámonos, ¿recuerdan del Alexio? ¿Qué dice el texto? Entonces, esa es la primera parte. Vamos a verlas. ¿Por alguien que lea? La hermenéutica. ¿Qué es la ¿Qué es la hermenéutica? hermenéutica? Es la comprensión o actualización de un texto. Se trata de, ay, me quedó ahí cubierta esta parte, descubrir el significado de un texto para nosotros. Responde a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Exactamente. ¿Qué son los Entonces, sentidos? ahí ¿El vamos otro párrafo jugando con también? ahí vamos jugando. ¿Perdón? El siguiente párrafo también, hermano. Ahí El va. siguiente. Ya, sí, pero déjeme un cachito y ya sigue su merced. Tiene Entonces, razón. esta segunda, entonces aquí vamos jugando con Alexium. ¿Qué dice el texto y qué me dice el texto a mí? Entonces, esta palabrita, la hermenéutica, se trata de descubrir el significado de un texto para nosotros. Fíjense que a veces un mismo Un texto segundo. a cada persona le habla de forma diferente. ¿Sí? El segundo, ¿qué son los sentidos de la escritura? Esto es importante para ir, como diríamos, como apartando como estamos hablando de la interpretación, los métodos, lo que hay que tener en cuenta cuando uno lee un texto, ¿no? Entonces, por eso se va despedazando de esta manera. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los sentidos de la escritura. Ahora sí, hermana. ¿Qué son los sentidos de la escritura? Son las diferentes formas en que podemos leer un texto para descubrir su significado o aplicación. Ellos son sentido literal, espiritual, pleno y tipológico. Ajá, entonces prácticamente son 4 partes, ¿no? El sentido literal, el sentido espiritual, el sentido pleno y el sentido tipológico. Vamos a ver cada una de estas partes. A veces parece un poquito enredado, pero fíjense que no, es muy sencillo. Vamos a ver con el primero, con el sentido literal. Cerré el micrófono. ¿Qué es
¿Cuál es el sentido literal? Es el que ha sido expresado directamente por el autor del texto, lo que él quiso decir en sus palabras, pero no hay que confundir el sentido literal con lo que dice el texto al pie de la letra, pues esto sería un literalismo o fundamentalismo. Esto, por ejemplo, al ver literalmente, ¿no? Por ejemplo, en estos días dialogaba con la hermanita que es del Salvador. Entonces me decía algunas palabras que eran, ¿cómo decir? O sea, mal pronunciadas, ¿no? Ofensivas, como algunas palabras que utilizamos en nuestra, ¿cómo sería? En nuestra idiosincrasia colombiana, ¿no? Y en muchas partes son mal interpretadas. Entonces, si esto sucede en este tiempo, imagínense si vamos a tiempos lejanos, siglos atrás, incluso antes de Cristo, entonces es mucho más grande la diferencia. Y por eso mismo hay que tener en cuenta lo que el escritor sagrado en su momento quiso expresar. Lo que hoy para nosotros puede ser normal, para ellos no, y viceversa. ¿Cuál es el sentido espiritual? Vámonos con la otra. El sentido. ¿La leemos, por favor? ¿Cuál es el sentido espiritual? Ese es el sentido que tiene un texto cuando se lee a la luz del Espíritu Santo, es decir, cuando se lee desde la perspectiva de Cristo y la nueva vida que de Él se desprende. Muy bien. Entonces, este es el sentido espiritual. Siempre que lo vemos en el caso nuestro como cristianos, a la luz de lo que nos enseña la iglesia y alrededor de la persona de Cristo, que es el Evangelio. ¿Cuál es el sentido pleno? ¿Cuál es el sentido pleno? El sentido profundo que tiene un texto, aquel que es querido por Dios, aunque no haya sido claramente entendido y expresado por el autor humano. El significado que está en las palabras, en la intención de Dios como inspirador, aunque no esté en la intención o conciencia plena del escritor, muchas veces se identifica con el sentido espiritual, el que se conoce mediante una profundización y aplicación posterior de los textos. Muy bien, entonces aquí podemos tener presente, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿no? El profeta Isaías en el capítulo 7, cuando habla precisamente de la presencia de la Virgen María, una joven virgen está encinta, o el capítulo 53, que da la descripción de la pasión de Cristo, preguntémonos, ¿será que el autor sagrado comprendió aquellas palabras que estaba escribiendo y diciendo al pueblo? Yo creo que no. Ahí es donde vemos esta parte, el pleno sentido de las escrituras, porque es que el autor principal es Dios. Dios es el que inspira, y muchas veces el profeta no entendió, el agiógrafo, el escritor, no entendió lo que estaba escribiendo, ¿no? Entonces, este pleno sentido, pues abre más la visión acerca del contenido de lo que Dios quiere dar a conocer a su pueblo. Por eso dice, por acá dice, muchas veces se identifica con el sentido espiritual, ¿no? Y decían, el padre dice, el sentido espiritual
un texto cuando se lee a la luz del Espíritu Santo. De otra manera, no se puede entender. Entonces, ese es el sentido pleno. También encontramos Mateo 1:23. Estos textos, ojalá que después se los puedan ir leyendo más, con más tiempo, ¿no? Vamos a ver el otro sentido. Ya llevamos el sentido literal, sentido espiritual, sentido pleno. Ahora vamos con el sentido tipológico. ¿Cuál es el sentido tipológico? El sentido tipológico es como una aplicación o derivación del sentido espiritual. Se conoce mediante una profundización del texto, en el que se interpreta a una persona o acontecimiento pasados como figura de otra persona o realidad posteriores. Romanos 5, 14, 1 Corintios 16. Por ejemplo, mediante una profundización en el Nuevo Testamento, se interpreta el mamá como figura de la Eucaristía. Juan 6, la serpiente de bronce es figura de Cristo en la cruz. Juan 3, 14, 15, Moisés es figura de Cristo, etc. Muy bien, gracias. Entonces, este es, por ejemplo, lo que decimos cuando damos el tema de apologética, ¿no? Las sombras que encontramos en el Antiguo Testamento de las figuras que son el Nuevo Testamento. En este caso, el maná en el desierto, pan del cielo, comparado con el pan de la Eucaristía, la serpiente de bronce, ¿no? Decía todo, ya número 21:8, todo el que mire la serpiente, al verla, bueno, que esté enfermo, que haya sido mordido, al ver la serpiente de bronce, quedará sano. Todo el que mire a Cristo en la cruz será salvado, será sanado. Y así lo mismo la figura de Moisés. En Romanos habla de Adán, ¿no? También en Corintios. Entonces, este es el sentido tipológico. ¿Cuál es el sentido acomodático? No. Acomodaticio, el sentido acomodaticio. Esta palabra la encontramos en la lectura de alguno de estos sentidos atrás. Por favor. ¿La leemos? ¿Cuál es el sentido acomodaticio? El sentido acomodaticio no es un sentido que se desprenda propiamente de la escritura. Se trata de una acomodación del texto o una realidad o circunstancia independiente. Por ejemplo, el Salmo 147, 20 dice, con ninguna nación ha obrado así. Es un texto que se acomoda sobre todo en la fiesta guadalupana, en la nación mexicana, por las bendiciones de Dios a través de la interpretación de la Virgen María. El texto se refiere en el sentido literal al pueblo de Israel, el cual ha recibido la palabra y los mandatos de Dios. En esta misma fiesta, no sé qué decir, 24, 23, 31, se acomoda la Virgen María. Apocalipsis 12. 1 y siguiente. Se acomoda a la guadalupana. ¿Es conveniente el sentido acomodaticio? La acomodación. Entonces vamos con esta y ya ahorita sigue, hermana. Entonces, aquí este es Sirácides, ¿no? O eclesiástico. El texto. Entonces, este sentido es donde se acomodan ciertos escritos a ciertas, por ejemplo, el ejemplo que pone el padre, el ejemplo de la fiesta de la Guadalupana, ¿no? ¿Se acuerdan de qué habla el capítulo 12 del libro del Apocalipsis? Que una mujer está rodeada. No, vestida de sol, Rodeada de estrellas. Ajá, la luna bajo sus pies. Sol. Exactamente. Entonces ya con esto nos vamos. Entonces,
Cuando vamos al sentido literal, por ejemplo, ¿cuántas figuras podemos encontrar en este capítulo, no? Podemos ver el nacimiento de Jesús, podemos ver a Jesús que es muerto, crucificado, podemos ver la anunciación, podemos ver la presencia, la podemos traer y actualizar ese texto. O sea, está la figura de la Virgen, la figura de la iglesia, la figura del demonio. Entonces, esa es la parte que se quiere explicar en esto, ¿no? Y vamos a ver qué tan conveniente es el sentido acomodaticio. Ahora sí, seguimos, hermanita. Ok. ¿Es conveniente el sentido acomodaticio? La acomodación es aceptable si se hace con moderación y buen uso, pero no hay que exagerar, pues puede perderse o confundirse el sentido literal del texto. Exactamente. Entonces es lo que pasó, por ejemplo, en algunos hermanos separados, ¿no? Los adventistas del séptimo día. ¿Cuál es su fuerte de los adventistas del séptimo día? El sábado, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿no? El decálogo que encontramos en Éxodo sin dar luz al Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, acomodan al tiempo sin ver en realidad que esto era una sombra y que la iglesia a dar las luces. Pero más adelante se va a explicar esta parte. ¿Cómo se debe interpretar entonces la Biblia? Aquí, hermana, siga. ¿Cómo se debe interpretar la Biblia? Recordando sobre todo que la Biblia es palabra humana, palabra divina y palabra siempre actual. Se proponen algunos principios fundamentales que hay que tomar en cuenta para su interpretación. Muy bien, entonces en estos principios fundamentales para la interpretación de la Biblia hay que tener en cuenta 5 puntos importantes. Esos 5 puntos importantes es que dice el texto, estudiar bien el texto, examinar el contexto, tener en cuenta los textos paralelos, tener en cuenta la analogía de la fe y examinar la tradición viva de la iglesia. Esos son los 5 puntos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de la interpretación de la Biblia. Vamos a ver paso a paso, ¿no? ¿Qué quiere decir estudiar el texto? Por favor. Estudiar el texto. Se trata de buscar el sentido literal, lo que quiso decir el autor. Para ello hay que tomar en cuenta los géneros literarios, la vida y mentalidad del autor, las costumbres, la época, las creencias y la manera propia de expresarse de aquel tiempo y lugar. En el libro Diálogo con los protestantes, cuando vemos el tema de la interpretación de la Biblia, el padre Amatuli nos pone un ejemplo muy práctico, ¿no? Y pone, sus ojos eran 2 perlas preciosas. He encontrado esto en un escrito. ¿A qué se está refiriendo? Sus ojos eran 2 perlas preciosas. Depende para quién es el escrito o de quién es el escrito. Depende también la cultura. Si nosotros en nuestro tiempo pues, encontramos esto, sus ojos eran 2 perlas preciosas. Una, podemos pensar que sus ojos son verdes y que son muy bonitos. Pero ¿qué tal si es un diagnóstico médico? Puede ser que una persona perdió su vista y en su lugar le colocaron alguna perla, ¿no? Que le dieron una golpiza y le dejaron los ojos verdes, ¿no? Y en tono
¿cómo es la palabra para decir así como, eh, o sea, como en doble sentido, pues le ponen esto, ¿no? ¿Cómo le dejaron? O aquel joven que está dando el servicio militar y recibe una carta de su mamá, ¿no? Y también se queda solamente con una parte. Entonces, siempre que nosotros leemos la Biblia, hay que tener en cuenta a lo que se está refiriendo, la cultura, quién es el que recibe, ¿no? Por ejemplo, nosotros encontramos su hijo primogénito en la Biblia. Entonces, ve, ahí se habla de primogénito. ¿Quién es el primogénito? Para nosotros, el primogénito es el primer nacido. Para la Biblia, primogénito y unigénito es lo mismo. Y de ahí la mala interpretación que hacen las sectas protestantes al afirmar que María no fue virgen, que tuvo más hijos, y basado en esta parte, porque la Biblia habla de primogénitos y no de unigénitos. Entonces, por esto es importante estudiar bien el texto. Y aquí nos dice el género literario, la mentalidad del autor, las costumbres, la época, las creencias y la manera propia de expresarse de aquel tiempo y lugar. ¿Listo? Vámonos con la segunda. Esta era de estudiar el texto. La segunda es examinar el contexto. Vamos con este segundo párrafo, por favor. Examinar el contexto. Para entender el verdadero significado de una expresión o una palabra o un contenido, no basta leer un texto aisladamente, sino que es necesario ver lo que dice antes y después. Por otra parte, no hay que olvidar que la escritura mantiene una unidad, ya que es uno su autor, Dios, y una historia de la salvación. Los textos han de interpretarse desde esta perspectiva. Primero hay que relacionarlo con su texto inédito, lo que dice antes y después. Enseguida con el contexto general del libro en que se encuentra y después con su contexto general de toda la escritura e historia de la salvación. Hebreos 4:9, Mateo 12:46, 23:9. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir examinar el contexto? Así en resumen. Es decir, tener presente lo que dice antes y lo que dice después. Fíjense en el Salmo 14, versículo 1. Dice, Dios no existe. Si nos quedamos solamente, podría decir un ateo, se dan cuenta, hasta la misma Biblia dice que Dios no existe. Pero si se lee antes y se lee después, vamos a encontrar que es el tonto dice, Dios no existe. Y aquí sí les comento lo de la carta, ¿no? Aquel joven que está prestando el servicio militar, le llega una carta, ¿no? En un momento difícil, pero es una persona negativa, es una persona no analítica, y llega y encuentra en la carta. Abre la carta es de su mamá. Nadie te quiere. Cierra la carta, la guarda, no la quiere ver, se deprime, llora. Nadie me quiere, ni mi propia madre me quiere. Meses después, ya más tranquilo, toma la carta y decía la carta, nadie te quiere como yo. Entonces, es lo que pasa a veces con algunos textos bíblicos que solamente se toma una parte sin ver qué dice antes y qué dice después. Y esto puede traer grandes conflictos en la vida de uno, ¿no?
por no leer textos completos, ¿no? Por ejemplo, en este de Hebreos 4:9, allá se dice, entonces, claro que algún descanso, algún día séptimo está reservado todavía al pueblo de Dios. Los adventistas del séptimo día dicen, ¿vieron cómo la Biblia dice que tenemos que guardar el día sábado? Para poder entender qué significa esta expresión, hay que leer desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 11. Entonces veremos que no se trata del día sábado, sino del descanso de Dios, que descansa de sus obras al principio del mundo. El que entra en el descanso de Dios, descansa de todas sus obras, como Dios descansó de las suyas, tomando parte con Cristo. Por lo tanto, hay que esforzarse para entrar en el descanso de Dios. Entonces, no es solamente quedarnos con una palabra, con la mitad. Por ejemplo, aquí en Mateo 12:46, hasta el versículo 20, hasta el capítulo 20, y Mateo 23:9, habla de lo que está viviendo Jesús. Por ejemplo, cuando está allí con la gente, dice, entraron, ahí viene, llegó tu madre y tus hermanos. Entonces, con esta expresión dicen, los hermanos se dan cuenta, ahí dice, tu madre y tus hermanos. Esto quiere decir que Jesús tiene más hermanos. Pero si encontramos el texto completo, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre son mi hermano, mi hermana y mi madre. Y Mateo 23:9, si nos quedamos solamente con la expresión, no llames padre a nadie en la tierra. Pero si leyéramos desde el versículo 8 hasta el versículo 11, entenderíamos el tema que está tratando Jesús. No es de padre, que se le pueda decir o no se le puede decir a una persona. El tema de fondo es acerca de la humildad. No por tener un título nos vamos a sentir más importante que los demás. ¿Listo? Esto es tener en cuenta los textos paralelos. Vámonos con la tercera parte. Tener en cuenta los textos paralelos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Vamos. Para poder descubrir el sentido global de un tema, hay que tener en cuenta todos los demás textos que hablan sobre el mismo tema. No basta con examinar un solo tema. Dios, que es el autor principal de la Biblia, al inspirar a tal escritor, tenía presente el plan completo de salvación. Por eso, para descubrir la enseñanza completa, debemos recurrir a otros textos que se escribieron en diferentes circunstancias y aportaron otros elementos que nos ayudan a esclarecer su significado. Muy bien, hermana. Entonces, en esta parte de tener en cuenta los textos paralelos, vamos a tomar un ejemplo muy práctico. ¿Qué les parece el tema sobre el bautismo? Si nosotros vemos Marcos 16:16, dice, el que crea y se bautice, se salvará. Y el que no, pues obvio que se va a condenar. Primero, este texto ha sido tomado por los hermanos no católicos. Entonces, ¿qué dicen? Se dieron cuenta. La Biblia dice que hay que creer para ser bautizado. El que crea y se bautice se salvará. ¿Y por qué los católicos bautizan a los niños si los niños no creen? Los niños no tienen fe.
los niños no van a que los bautice, los llevan a bautizar, que es diferente. Y le ponen otra. Hechos 2:38, 8:32, dice, el bautismo es para el perdón de los pecados. Y un niño mata, un niño roba, un niño no tiene pecado. Entonces, ¿por qué en la Iglesia Católica bautizan a los niños? Primero, no tenemos que quedarnos con un texto bíblico solamente. Hay que ver otra parte que dice la Biblia. Y podemos ir aquí a Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el 20. ¿Qué dice? Yo los envío, vayan por todo el mundo y háganlos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles, versículo 19, y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado, ¿no? La ley. Entonces, primero dice, bautícenlos, y después dice, enséñenlos. Y Marcos dice, el que crea y se bautice se salvará. Podemos decir, se está contradiciendo, apoyemos otro texto, que dice Juan 3:5-6, dice, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Son 3 evangelios, Marcos que dice que hay que creer, Mateo que dice que hay que bautizar y después enseñar, y Juan que dice que si uno no nace mediante el bautismo, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Hay contradicción? No hay contradicción. Marcos es la primera etapa del cristianismo, es decir, cuando viene la predicación del Evangelio de Marcos, no hay cristianos. Si yo llegara a un lugar donde no hay gente que crea en Dios, el Dios verdadero, en Cristo Jesús, ¿a quién debo empezar a enseñar? ¿A los adultos o a los niños? A los adultos, porque nadie conoce. Es este el caso de Marcos. Cuando Marcos habla en esta parte, no hay cristianos. Entonces empieza la predicación. ¿Se bautizaría una persona que no cree? Obvio que no. Entonces había que creer para ser bautizado. Entonces, esta es la primera parte de Marcos. Segundo, no es el caso con el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñen. Por la fe, aquí ya hay cristianos, por la fe de los adultos se puede bautizar al niño y después se enseña. ¿Sí? Por eso vayan, háganlos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. En un segundo momento, entonces, por la fe de los padres se bautiza a los niños. Tercero, en el Evangelio de Juan, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y aquel oficial le pregunta a Jesús, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es que yo después de viejo me voy a meter en el seno de mi madre? Entonces ya Jesús le explica, el que nace del agua y del Espíritu, hay un segundo nacimiento. Nosotros nacemos 2 veces, una mediante la carne a través de nuestra mamá y la segunda a través del sacramento del bautismo para poder entrar en el reino de los cielos. Pero podríamos decir, bueno, y entonces, una cosa más clara, textos más claros. Los primeros cristianos, ¿qué pensaban? ¿Qué decían? Hechos 16:31-33. Creo que esto es muy, porque casi leímos todo el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no?
Entonces resulta que están los apóstoles presos en la cárcel y de pronto se forma una tribulca, se abren los cerrojos y los presos prácticamente se pueden ir si quieren. El carcelero se despierta y quiere quitarse la vida. Sí, si se dan cuenta de que se me han escapado todos, me quitan la cabeza, mejor me la quito yo mismo. Y le grita el apóstol, no, aquí estamos nosotros, ni uno se ha ido. Y esto fue impresionante para el carcelero y le pregunta a los apóstoles, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y dice el libro que esa misma noche les enseñaron al carcelero las escrituras y él y su familia se hizo bautizar. Y en una familia no hay una sola persona. Una familia hay adultos, hay jóvenes, hay niños, y en esta familia, la cultura de la época, formaban parte de la familia también sus esclavos, sus empleados, y el carcelero, en la cultura, era una persona importante que tenía mucha gente a su cargo, y todos empezaban a formar parte de la familia, y dice que todos fueron bautizados gracias a la fe de una persona. Entonces, esto es tener en cuenta los textos paralelos. Aquí hay para más, podríamos hablar sobre el pecado, sobre si tiene o no pecado, pero aquí estamos hablando solamente de los textos paralelos. Cuando yo hablo de un tema bíblico, no me tengo que fijar en un solo texto bíblico. Ustedes, si miran las revistas de los Testigos de Jehová o algún otro libro protestantes que hablen sobre el tema del bautismo, generalmente está Marcos 16 y Hechos 2:38, nada más. Entonces, con esto nos damos cuenta que no hay que quedarnos con un solo texto bíblico. Vámonos al cuarto. Tener en cuenta la analogía de la fe. Hermanita. ¿Seguimos? Tener en cuenta la analogía de la fe. Siendo Dios el autor de toda la Biblia, no puede haber contradicción entre una verdad y otra. La analogía de la fe se refiere a la concordancia entre las verdades presentes. En la Biblia, entre las verdades presentes en la Biblia y que son enseñadas por la Iglesia. Por ejemplo, interpretando el Nuevo Testamento, la Iglesia confiesa un solo Dios. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden ser tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Entonces, eso también es sumamente importante tener presente. Entonces, analogía es el acuerdo entre la enseñanza bíblica y lo que enseña la Iglesia. Entonces, aquí tampoco nos debemos ir para otro lado, porque si no, esto causa mucho daño en la Iglesia. No, en el caso que pone aquí, no pueden ser tres dioses, sino una persona, Dios, un solo Dios y tres personas. Exactamente, sí. Personas distintas, un solo Dios verdadero. Exactamente, sí, ya se me había olvidado la expresión del catecismo, ¿no? Entonces no podemos decir diversidad, no, una sola, ¿no? Así como tenemos la bandera de Colombia, ¿no? Una sola bandera, pero tiene tres colores. Exactamente. Entonces siempre tiene que ver qué dice la Iglesia, qué dice. ¿Recuerdan el tema pasado donde hablábamos de los libros deuterocanónicos? Sí. Ajá, entonces, ¿qué decían en esta parte? Tiene que haber acuerdo entre lo que, o sea, entre un escrito y el otro. Por ejemplo, un libro apócrifo decía que Jesús desde pequeñito hacía milagros. Y la Biblia dice, y la Iglesia nos ha enseñado, que el primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná. Entonces, no hay una coherencia.
Por eso no fue puesto este libro como inspiración de Dios, porque no había esa concordancia. Muy bien. Entonces, lo que dice un texto, la interpretación, tiene que verse también a la luz de la Iglesia. Examinar la tradición divina de la Iglesia. Vámonos con eso. Por favor. ¿Lo leemos? Jesús entregó el Evangelio a la iglesia, sus apóstoles, y les mandó predicar. El mensaje de Jesús, predicado de viva voz por los apóstoles, se llama tradición. Después, parte de este mensaje, Juan 21:25, se puso por escrito y así surgió la Biblia. Por tanto, su interpretación no puede hacerse sin la tradición y sin la iglesia. La iglesia, guiada por el magisterio, ha recibido e interpretado desde un principio la escritura. Es importante ver lo que se ha dicho en los concilios, sínodos y conferencias episcopales para ver cómo han interpretado la Biblia. Es importante conocer a los padres de la iglesia, los cuales tuvieron una cercanía mayor con la tradición apostólica. Es importante ver los catecismos, la liturgia, el arte cristiano y el derecho canónico, pues ellos expresan la forma de sentir de la iglesia, la fe que se va transmitiendo. Muy bien, hermana. Gracias. Entonces, ¿qué vemos en esto? Examinar la tradición de la iglesia. Y nosotros vemos muchos acontecimientos. También hace 8 días les platicaba sobre cuánto, en qué siglo se estableció y en qué concilio se estableció los libros inspirados por Dios, es decir, el canon de los 73 libros. Y decíamos que empezó en el, que se terminó, se puso de acuerdo en el Concilio de Trento, en el año, no, perdón, de Cartago, en el año 397. Pero hasta 1500 y cacho es que se pone ya como dogma o lista definitiva. Pero desde el 397 se tienen presente estos 73 libros. Es decir, por tradición no había necesidad, nadie protestaba por cuántos eran los libros, lo que la iglesia decía, esto era, ¿no? Hasta que se pone por dogma aquella verdad que desde entonces se venía trayendo por tradición. Lo mismo, por ejemplo, lo referente a la Inmaculada Concepción. Uno lee desde los primeros siglos el respeto, la veneración, la honra que se le daba a la Virgen María, pero esto se proclama como dogma cuando empiezan los ataques contra la fe referente al tema de la virginidad de María. Entonces, siempre es importante tener presente, ojo, la tradición viva de la iglesia. Cuando hay algún asunto de fe, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Porque quedarse uno con una sola parte, acordémonos, o hago esta pregunta, ¿qué existió primero, la Biblia o la iglesia? Si alguien me puede... Pues, la Biblia. Ah, no, pues la iglesia primero, porque... Exactamente, la iglesia es primero que la Biblia. Cuando hablo de la Biblia, hablo de los 73 libros conformados como están hoy en día. La Biblia es como la mamá, perdón, la iglesia es como la mamá, la Biblia es como la hija. ¿Se han dado cuenta ustedes que muchos hombres quieren la hija pero no quieren la mamá? Hay muchos fieles que quieren la Biblia, pero no quieren la iglesia que ha sido la que la ha ordenado tal como está hoy en día. ¿Listo? Vamos a ver qué más dice el Padre. ¿Quién puede interpretar entonces correctamente la Biblia? Hermanita, tengo una pregunta. No sé si es pertinente hacerla ahorita o sí, después. Sí, hágala a ver. Bueno, hermanita.
yo veo con inquietud que muchos católicos y buenos católicos, que son teólogos, estudiados y muy buenos, pues, hablan de Adán y Eva como si Adán y Eva fueran como un mito, o sea, como que no existieron como tal Adán y Eva, sino que es, bueno, como que fueron no como personas en sí, sino algo como mitológico, pues. Y entonces, pues la Biblia dice, hombre y mujer los creó y al primer hombre lo llamó Adán y luego Eva, ¿sí? Y cuando uno ve en el Evangelio de San Lucas, que recordémonos que Lucas hizo toda como una investigación antes de escribir su libro, y él en el capítulo, perdón, en el capítulo 3, habla de la genealogía de Jesús y empieza de quién fue que José, bueno, y llega hasta Adán. Entonces, está hablando San Lucas de Adán. En muchos salmos también se habla de Adán. Entonces, y fuera de eso, en el Concilio de Trento, que coincide con lo que usted está diciendo de la magisterio de la Iglesia, en el Concilio de Trento se dice que Adán y Eva existieron y que quien niegue eso queda excomulgado. Así lo dice. Yo aquí tengo el texto del libro del Concilio de Trento. Entonces, el Concilio de Trento, por más de que se haya hecho hace 500 años, es vigente. Y además el Concilio de Trento fue un concilio doctrinal, donde se sentó la doctrina. Entonces, como acá ahora en muchas clases de Biblia, en las parroquias, porque yo lo he escuchado y le tengo terror a esas clases de Biblia de las parroquias precisamente por eso, porque lo que hacen es que confunden a la gente, porque uno ha sido enseñado que Adán y Eva existieron y luego no, que es que no, pero entonces, ¿cómo así? Entonces, después Moisés sí existió, Enoc, Elías, todos esos sí existieron, pero Adán no. Entonces, a mí eso me preocupa, porque se lo he escuchado a gente y a gente buena, preparada, católica. Entonces, ¿cómo es la cosa? Esa es mi inquietud, porque y además, por otro lado, claro, las revelaciones privadas no son obligación que las crea uno, pero uno leyendo a Ana Catalina Emmerich, que tuvo las visiones de la vida de Adán y Eva, de la pasión de Jesús, de muchas cosas, del diluvio universal, ella habla de Adán y Eva como dos personas, y otras místicas como María Valtorta y todo. Claro que esas son revelaciones privadas que no es obligación que las crea nadie. Bien puede si las cree o no, pero lo que yo le decía del texto de la Biblia, ¿por qué San Lucas sí menciona a Adán? Y entonces después otros dicen, no, que es que Adán no. Entonces esa es mi inquietud. Y también lo que dice el Concilio de Trento, esa es mi inquietud. Bueno, está muy bien su pregunta, hermana. ¿Se acuerdan que en una ocasión yo les platicaba un poco? Y por eso es la importancia de uno, pues, no parar de formarse, ¿no? Ya dijo, con los ojos de la fe, no con los ojos del filósofo, teólogo, fue uno de los temas que les compartí al principio. Entonces, mira, por ejemplo, yo esta parte la toco cuando voy a dar un curso sencillo, pero completo de Biblia. Entonces, la Biblia está escrita en una cultura muy lejanísima a nosotros, ¿no? Y por eso mismo, lo que decía al principio, hay que tener en cuenta, por ejemplo, aparte de estos criterios, y es otro tema importante y se llama el contenido bíblico. ¿Qué contiene la Biblia? Y vemos que la Biblia contiene enseñanzas, que contiene disciplinas, que contiene consejos. O sea, otra bandeja así, ¿cómo dicen cuando hay una comida con bastante tipo de comida? De buffet. Lo que uno quiere encontrar, ¿no? Entonces, cuando uno estudia esta parte, Adán y Eva existió. Más o menos la historia de estos
primeros 11 capítulos de la Biblia surgieron unos 600 años antes de Cristo. Y la Biblia empezó a escribirse más o menos unos 1200 años antes de Cristo. Entonces, estos 11 primeros capítulos de la Biblia surgieron como para dar una respuesta a las preguntas que se hacía el pueblo de Israel. Habían otros pueblos que tenían su origen, su historia, su cultura, pero resulta que el pueblo de Dios, oye, ¿y nosotros cómo surgimos? ¿Nosotros de dónde venimos? Entonces, por inspiración de Dios, el agiógrafo o escritor sagrado escribe estos primeros 11 capítulos para dar respuesta a las preguntas que el hombre se hacía. Entonces, cuando nosotros hablamos de Adán y Eva, ¿existieron o no existieron? Nosotros, cuando tomamos un texto también, hay que ver cuál es la enseñanza que vamos a sacar para nosotros. ¿Cuál es la enseñanza que encontramos nosotros de Adán y Eva? Primero, que es creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es como cualquier otra cosa creada por Dios, como un animalito, como una... No, es un ser creado con dignidad, con naturaleza humana y divina, como lo es Dios. ¿Listo? Entonces, en este caso podemos decir, Adán es el hombre, Eva es la mujer. Y esto el escritor sagrado lo toma seguramente leyendas que se venían transmitiendo por generaciones, pero que Dios le pone la iluminación para ver la diferencia entre lo que es el hombre hecho a imagen. Cuando hablo de hombre y mujer hechos y creados a imagen y semejanza de Dios, pero no confundirlo con los demás, que es la diferencia a la historia, a los otros mitos, cuentos que había en las otras culturas. Pero entonces, estos 11 capítulos, lo que uno tiene que sacar, hermana, es la enseñanza. Obvio, nosotros lo aprendimos de Adán y Eva, no pasa nada, hermana. Es que no daña nuestra fe, no acaba nuestra fe. Incluso vemos cómo en el mismo Evangelio de San Lucas se pone esto y es la analogía, quién existió primero, cómo se fue, así como de Abraham para adelante, pues también hay unas generaciones, si no me equivoco, son 14 generaciones que hay de Adán a Abraham. No dañan la fe, no acaban la fe, no destruyen, al contrario, lo enriquecen a uno más y no está en contra de las enseñanzas y de la doctrina. Por eso es importante esto que estamos viendo en este capítulo de la interpretación de la Biblia, para tener en cuenta, por ahí en las primeras, ¿se acuerda, hermanita, que decía lo del autor, la cultura, lo que quería decir, la chispa que viene de Dios? Entonces, para no llegar uno a confundirse, por eso Dios mismo va llenando, va dando y va dando la fuerza. Obvio que si uno llega y lo dice así como superficialmente, voladamente, sin un sentido, oiga, toda la vida me han dicho que Adán y Eva existieron y de buenas a primeras me dicen no, entonces en ese sentido no hay que tomarlo. Pero la historia real con personajes, hechos, lugares, bien estricto como está escrito, empieza en el capítulo 12 del libro del Génesis. Pero no hay ninguna contradicción con lo demás, o sea, no es ninguna cosa como para perder uno la fe. No sé si me di a entender, madre. Sí, hermanita, muchas gracias. Sí. Ya si quiere, de pronto después por el privado podemos
podemos platicar un poquito más a profundidad. ¿Listo? Sí, yo le mando un WhatsApp. Gracias. Okay. Uh-huh. Muy bien, entonces vámonos con esta otra parte que era ¿quién puede interpretar correctamente la Biblia? ¿Lo seguimos leyendo? Este párrafo. Siendo la Biblia un libro ¿Quién puede interpretar correctamente la Biblia? Siendo la Biblia un libro difícil de entender por las distintas circunstancias del lugar, tiempo y personas, se puede interpretar solamente por aquellos a quienes Cristo dio ese poder. Jesucristo únicamente dio al magisterio de la Iglesia la autoridad de interpretar correctamente la Escritura. Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo un pasaje de la Escritura, ya que ninguna profecía viene por decisión humana, sino que los hombres de Dios, movidos por el Espíritu Santo, dijeron su mensaje. Y aquí lo podemos tener presente en la segunda carta de Pedro 1:20, que dice: sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía viene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios, movidos por el Espíritu Santo, dijeron ese mensaje. Entonces, siendo la Biblia algo escrito por inspiración de Dios, su verdadera interpretación puede ser dada solamente por la persona encargada por Dios. Eso nos dice segunda de Pedro 1:20. Y recuerdan lo que decía segunda de Pedro 3:16, que fue el primer texto que leímos. En ella hay puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen para su propio perjuicio. Aquí encontramos también Hechos 8:31, Mateo 16:18, que es un texto muy conocido. Yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del infierno no prevalecerá contra ella, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo mismo Mateo 18:18. Lucas 22:31 le dice a Pedro: a ti te daré, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El demonio ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, ¿no? Esos son los textos donde dan o hablan como la primacía de Pedro. Entonces, para interpretar, ¿quiénes pueden interpretar? El magisterio de la iglesia, que es la autoridad tiene la autoridad de interpretar correctamente la Escritura. Los fieles no colaborarán en la interpretación de la Biblia. Respuesta. Leemos esta respuesta, por favor. ¿Y Jesús? Sí, Jesús entregó. Sigue, hermano. Siga. Sí, Jesús. Madre. Ahí la pregunta es: ¿los fieles no colaborarán en la interpretación de la Biblia? Respuesta. Sí, Jesús entregó su mensaje a la iglesia y todos tenemos la misión de escuchar y transmitir la palabra de Dios. Hay tres funciones específicas: la de los teólogos, exégetas, la de los fieles en general y la del magisterio. A los exégetas les corresponde la parte científica, mediante el estudio de las lenguas originales, la literatura de aquella época, la crítica textual, la cultura de aquellos tiempos, etc. Van avanzando y profundizando en la comprensión de la Escritura. Los fieles, con su sentido de fe,
aportan muchos elementos para la aplicación de la palabra de Dios en cada circunstancia y para descubrir el sentido de esta vida de fe. Al magisterio, unido a todo el pueblo de Dios, le corresponde proclamar e interpretar auténticamente la palabra del Señor. Bueno, entonces en estos, como que al rebaño se le divide en estas tres partes, ¿no? Teólogos, que son como los que se encargan de toda la ciencia de estudiar todas estas cosas para determinar si es una enseñanza, si es un consejo, cuál es el sentido, cuál es la lengua, qué palabras podían decir. Por eso, por lo menos a mí me da como dolor, ¿no? Cuando muchos católicos abandonan la fe pensando que los testigos de Jehová dicen la verdad porque la Biblia de ellos dice, tomadas de los textos originales. ¿Cuáles textos originales? Si esto lo tiene la iglesia. No puede interpretar la palabra de Dios uno que hace 2 meses era un borracho y ahora tiene, ¿no? O sea, hay que tener una experiencia de fe, ¿no? A ejemplo de esto, por lo menos lo que compartía su merced hermana, no, por ejemplo, de estas santas místicas que tuvieron, ¿no? Anoche veíamos una película, yo no la había visto, de San Martín de Porres, una película como nueva, actualizada, pues es un poquito así como, hay algunas cosas como fuera de contexto, pero hay una cosa muy cierta, ¿no? Dios se manifiesta como quiere, donde quiere y en quien quiere, ¿no? Y yo me acordaba las palabras que decía Jesús allá en la oración del Getsemaní. Oh Padre, te doy gracias también cuando manda a los discípulos, ¿no? Porque estos acontecimientos se las ha ocultado a los sabios y entendidos y se las ha dado a conocer a los sencillos. Y aquí cabe mencionar en esta parte referente a los fieles, la de los fieles en general, por aquí ha dado una explicación de los fieles. Dice, los fieles con su sentido de fe aportan muchos elementos para la aplicación de la palabra de Dios en cada circunstancia. Y uno encuentra personas de fe que no han estudiado nada de la Biblia ni nada, pero tienen una certeza y una seguridad de lo que Dios va a hacer, como la ¿cómo se llama? Esta mujer, la hemorroísa, la que sufría de derrame. Si toco el manto, quedo sana. O sea, es una fuerza de fe, ¿no? Entonces, por eso decimos un don, una gracia que lo da Dios, pero que hay que pedirlo y hay que trabajarlo y hay que lucharlo, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que tengamos presente cómo Dios se manifiesta y cada quien tiene pues la tarea de interpretar. Y no esto es para creer a cualquiera que venga a decir una cosa y ponernos como en la cuerda floja, ¿no? Entonces, con esto termina el tema de la interpretación. Obvio que a más profundidad, pero de una forma práctica y sencilla. Espero que esos textos nos puedan ayudar. Aquí viene alguna actividad. ¿Cómo se considera la acción divina, la acción de David en estos textos? O sea, eso es como tareas para ir practicando lo que acabamos de ver. Ojalá que ustedes puedan desarrollar estas tareitas, vienen bien sencillas y cualquier cosa, pues por el WhatsApp me pueden preguntar o también alguna de las personas que tengan también que hayan estudiado o que entiendan también esta parte de una forma más clara. ¿Listo? Gracias, No sé si hermanita alguna Nelsa. pregunta o